siempre hay espacio para hablar de nuestros patriotas, de quienes han hecho posible que hoy tengamos dominicanidad. Pero para hablar de este tema siempre debemos salir a buscar a los que se han dedicado a indagar, a los expertos, a los que de verdad nos pueden decir por qué cada uno de ellos debe ser respetado, emulado y venerado. Esta noche el doctor Eduardo Gotro de Win, en su faceta literaria, vamos a hablar de un tema que él lleva ya varios años dedicado a estudiar, a indagar. Vamos a hablar de Rosa Protomártir Duarte Díez, la hermana querida del patricio, y nos gustaría, después de saludar al doctor Eduardo Gotro y compartir su hoja de vida en el aspecto literario, que él nos diga por qué Rosa Duarte. Buenas noches, querido doctor. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación ahí entonces. Buenas noches, Taina. Buenas noches a todo tu equipo de producción y a todos los televidentes que te siguen desde hace más de 14, 15 años. Siempre traes unas entregas frescas, interesantes y con mucha comesura. Bien, Rosa Protomártir Duarte Díez, como muy bien mencionaste, un nombre que signó a una persona como ella, es mucho más que la hermana de Juan Pablo Duarte. Es mucho más que una de las Duartes, como se le llamaba en su tiempo, tanto por en el ente político como específicamente por Pedro Santana. Rosa Duarte fue una mujer con conciencia, con pensamiento propio, con un trabajo hecho, un trabajo inconmensurable, que este trabajo trascendió a su vida, trascendió a su existencia y todavía hoy en día los dominicanos tenemos que agradecer a la labor que hizo Rosa Protomártir Duarte Díez. Analizando, reflexionando sobre la vida, sobre la obra de Rosa Duarte, he llegado a concluir que de todas las mujeres de la patria, de todas las mujeres de febrero, también como le llegaron a llamar, para mí, Rosa Protomártir Duarte Díez fue la de mayor nivel intelectual, fue la de mayor aporte intelectual y fue una de las mujeres que hizo una obra, que dejó un legado imperecedero, que fue más allá de disparar, de hacer plomos con sus manos, con sus propias manos, y de participar activamente en las luchas patrias. Rosa Protomártir Duarte Díez nos deja como protagonista una obra inconmensurable, una obra que no tiene fin, porque es una obra escrita en la cual registra de forma narrativa, organizada y transversal todos los afanes, todos los intríngulis que padecieron los trinitarios, específicamente Juan Pablo, y además incluso por extensión parte de su familia, su padre, su madre, su hermano Vicente Celestino, que fue otro de los grandes soportes de la lucha patria, de la lucha de independencia, y ella precisamente nos deja una obra escrita. Por lo tanto, la trascendencia de Rosa tiene vertientes desde el punto de vista de la lucha patria, tiene otra arista desde el punto de vista de la historia y tiene una arista desde el punto de vista de la literatura. Okay. Hablamos de que en ese tiempo la mujer que todavía está luchando por espacios, que todavía no es bien valorada, que todavía no tiene la misma oportunidad que el hombre. Si nos vamos a varios siglos atrás, podríamos decir que para Rosa Protomártir, para Rosa Duarte, poder estar
en este lugar, como usted dice, siendo un eje transversal de la historia patria, en este momento tenemos que hablar también de un carácter importante para poder imponerse, o tal vez sería solamente el amor a sus hermanos. Mira, fue un conjunto de cosas, como muy bien lo señala. Tuvo la suerte de nacer en una familia especial, la familia Duarte y Díez, una familia en su tiempo y fuera de tiempo, una familia excepcional, una familia en la cual se priorizó el conocimiento, una familia en la cual se gozó de un amor familiar y de un orden establecido desde el punto de vista de la funcionalidad de la familia. Y además, esa familia como ente social era una familia sensible, preocupada y participativa de la vida nacional en todos sus ámbitos, tanto en el educativo, en el social, en el comercial y económico, como en el político y educacional. Los Duarte y Díez, liderizados por el padre y por la madre, jugaron un rol fundamental en la sociedad de su época. En esa sociedad de 1800 a 1846, 45, cuando son expulsados el resto de la familia que quedaba en Santo Domingo por intrigas políticas, por miedo a su labor política y a su peso específico dentro de la sociedad desde el punto de vista político, social y, por qué no decirlo, incluso patriótico. Entonces, ella tuvo esa suerte, nació en esa familia. Los padres identifican en Juan Pablo un líder nato, una persona de luces, y precisamente por eso aprovechan y hacen el esfuerzo y lo mandan a estudiar a Europa. Entonces, Juan Pablo se forma en Europa, ve además el ambiente político, el ambiente de libertades que hay recorriendo Europa, el ambiente intelectual que estaba viendo, que estaba corriendo por Europa, y Juan Pablo Duarte viene precisamente ambicioso, pero desprendido, con esas mismas intenciones para su patria. Entonces, un líder nato, un individuo brillante, un individuo empoderado con la sociedad, identificado con los problemas de su época. Siendo joven, muy joven, cuando regresa de 19 años y algo, no había cumplido los 20, toma una determinación, la toma en Europa, de luchar por liberar su patria, que estaba bajo el yugo del gobierno y el pueblo haitiano, que hay que decirlo claro, bajo el yugo del gobierno y del pueblo haitiano. Entonces, Juan Pablo le transmite esos mismos deseos y la indignación que había en la sociedad de la época, en los individuos de sensibilidad, en los individuos criollos, ya dominicanos, porque ya se llamaban dominicanos, que sabían que Haití estaba usurpando el poder, que Haití estaba avasallando la sociedad dominicana desde el punto de vista del idioma, desde el punto de vista de la religión, negándole la religión, desde el punto de vista social, dándole preponderancia a los haitianos, excluyendo a los sectores sociales de su protagonismo, de su rol adecuado, de su rol necesario en la sociedad, y además imponiendo un peso económico, unos impuestos que eran onerosos para los productores, para los campesinos, para la poca producción económica que había en República Dominicana, o sea, en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que era la parte hispánica o la española. Entonces, Juan Pablo, bien, perfecto. Entonces, Juan Pablo le transmite eso a los jóvenes de su época y a toda su familia. El foco comienza en su familia. Él habla en su familia y sus hermanos lo apoyan, especialmente dos hermanos de él,
Vicente Celestino, que era mucho mayor que él, y Rosa, que era 7 años menor que él. Entonces, ellos dos, vamos a decirlo así, uno de cada lado, se convierten en contrapeso con el apoyo total del padre y de la madre. Porque el padre dio el ejemplo. Cuando entran los haitianos, el padre se niega a firmar la declaración de apoyo, la declaración de bienvenida que firmaron casi todos los individuos destacados de la sociedad, entre ellos los comerciantes. Juan José Duarte no lo firma y dice que no. Entonces, ya ese ejemplo era punto de partida de una resistencia, de una posición patriótica en contra de la dominación haitiana. Entonces, los hijos beben de la misma fuente, principalmente del padre y de la madre, y tienen ideas progresistas, porque los Duarte y Díez eran de ideas progresistas, eran personas adelantadas a su época, estaban con los mejores intereses del pueblo dominicano. Y recalco, pueblo dominicano, porque había un pueblo. No era una nación con nombre, no era un estado-nación, pero era un pueblo que ya se hacía llamar dominicano. Entonces, Rosa, adelantada de todas las mujeres de la casa y de todas las mujeres de su época contemporáneas, e incluso mayores que ella, Rosa fue una adelantada. Era de carácter fuerte, como tú dijiste, tuvo el privilegio de formarse a través de los libros, a través de las mismas instrucciones que recibió Juan Pablo y que recibió nosotros hermanos. Ella también bebió de la misma fuente. Incluso, aunque no hay registro, podemos deducir que también pudo haber leído gran parte de los libros que leyó Juan Pablo a través de sus mentores, a través del padre que lo formó, a través de los educadores y a través de los amigos, porque Juan Pablo Duarte tenía una característica, que aún siendo un muchacho y luego un joven, tenía muy buenos amigos y relaciones con personas de mayor edad, con personas de estatura social, de pensamiento y de ideas progresistas. Vamos a una pausa, doctor. Cuando regresemos, ¿ha sabido valorar la sociedad dominicana de hoy el aporte de Rosa Duarte? Sabemos que usted tiene muchos años estudiando la figura de Rosa Duarte. Dijo en su momento de manera categórica que no iban a aparecer los restos de Rosa porque el cementerio donde habían estado enterrados los restos de ella y de los otros familiares de Juan Pablo habían sido destruidos y no fue bien levantado, no fue esa osamenta, sino que fue llevado todo a una fosa común en la época del presidente Chávez. Todavía siguen buscándolo, pero antes. Usted con toda la categoría lo dijo. La sociedad dominicana, doctor Eduardo Gotro de Win, ha valorado en toda su extensión el aporte de Rosa Protomártir Duarte Díez. Después de la pausa, por favor, queremos su respuesta. Rosa Duarte y Díez nació en Santo Domingo, en el barrio de Santa Bárbara, el 28 de junio de 1820. Era hija del comerciante español Juan José Duarte y la dama dominicana Manuela Díez, hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte. Colaboró con el patricio a la causa libertadora, apoyando las actividades de los trinitarios y de la Sociedad La Filantrópica. Junto a sus amigas participó en las obras teatrales que presentaban en el edificio de la Cárcel Vieja, situado en el Palacio de Borgellá, frente al Parque Colón, desde las que se creaba conciencia sobre la causa independentista. Un año después de proclamada la República, sufrió la persecución política del gobierno del presidente Pedro Santana y luego expulsada del territorio nacional con su familia, por lo que se fueron a vivir a Venezuela, abandonando así a su prometido Tomás de la Concha, quien fue fusilado en 1855 junto a Antonio Duvergé. Muerto su hermano Juan Pablo Duarte en 1876, quiso regresar al país,
En 1883, el Estado dominicano ofreció facilidades para el retorno de la familia, pero su hermano Manuel se negó a regresar a la tierra de la que habían sido expulsados, lo que obligó a Rosa a permanecer en Venezuela. Escribió unos apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y apuntes para la biografía del general Juan Pablo Duarte, aportes de incalculable valor para nuestro país, ya que a través de esos documentos se han podido conocer los detalles de aquellos años de conspiración y de trabajo por la libertad de la patria y por la emoción con que la autora habla de su hermano. Destaca en ese diario que durante la lucha para crear la República, el padre Gaspar Hernández, párroco de la iglesia de San Carlos, enseñaba filosofía a los jóvenes y a Juan Pablo Duarte idiomas. Rosa Duarte y Díez falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 1888. En su honor, llevan su nombre varias calles de Santo Domingo, la línea 2 del metro de Santo Domingo y muchos centros educativos diseminados en todo el país. En la conmemoración del 200 aniversario de su natalicio, la recordamos por ser una mujer de nuestra independencia y gracias a sus apuntes tenemos referencia de nuestra historia. Hablamos con el doctor Eduardo Gotro de Win. En su faceta literaria, el doctor Eduardo Gotro esta noche nos está compartiendo algunas pinceladas del carácter de Rosa Duarte. ¿Quién fue esta hermana de Juan Pablo? Esta hermana menor de Juan Pablo que, como dice el doctor Gotro, fue adelantada para su época y se dedicó e incluso dejó a su lado lo que podía ser su vida de joven muchacha, donde pudo haber desarrollado una relación de pareja, donde pudo haber tenido una familia, etcétera, y se dedicó a la patria. Se dedicó a ser realmente el soporte de su hermano Juan Pablo. Antes de ir a la pausa, le preguntábamos al doctor Gotro, la sociedad dominicana de hoy, ¿ha sabido valorar los aportes de Rosa Duarte? Doctor Gotro. Rosa Protomarte Duarte y Díez es principalmente vista solamente como la hermana del libertador, de Juan Pablo Duarte. Y a grosso modo, la mayoría de la sociedad y de los dominicanos que han vivido en esta tierra a través de los años, solamente la ven así. Aún dentro de los sectores intelectuales, todavía algunos le regatean a Rosa sus aportes, su legado. Desde el principio, historiadores que se acercaron a la obra de Rosa Duarte, que daban valor a esos apuntes, como le llaman, consideraron ciertos escollos realmente de índole menor y fueron injustos al no darle la estatura y el reconocimiento a la gran labor que hizo Rosa, tanto desde el punto de vista historiográfico como desde el punto de vista literario, recogiendo en una sola obra, en un texto narrativo completo, toda la labor que llevaron a cabo Juan Pablo Duarte, Vicente Celestino, el resto de la familia que los apoyó y los trinitarios para forjar la patria dominicana. Algunos de los grandes historiadores llegaron incluso a criticar ciertas faltas que habían en la transcripción de los documentos y en el escrito de la obra. Otros incluso dijeron que para ser una mujer y de su época que demasiado hizo. Por lo tanto, minimizan por su condición de mujer y por algunos errores
al transcribir los datos y la escritura de la obra. Vamos a considerar una cosa. Rosa escribió la obra y la transcribió 3 veces más, porque a los 2 primeros que ella le dio la obra escrita a mano, taína, escrita a mano de día y de noche bajo lámparas de gas, y sabe Dios si de quinqueles. Entonces, al primero que se la dio, extravió todos los papeles. El segundo engavetó todo el legajo de papeles. Y fue el tercero, Rodrigo Trujillo, cuando fue como legado del presidente de la República y que fue directamente a la casa de los Duarte. Y es cuando le llama a aquella mansión de Dolores, de acuerdo a la condición que encontró a la familia Duarte, en una casona, en unas condiciones inadecuadas para la estatura del hombre, el libertador que estaba ahí y de la familia patriótica que nos había dejado la patria. Entonces, Rodrigo Trujillo es el que finalmente trae esos papeles, se le entrega al presidente, el presidente manda a que lo transcriban, a que lo conviertan en una obra impresa. Entonces, ella tuvo la visión de guardar los originales. Ella fue una mujer tan previsora que además de que transcribe, junta todos los datos dispersos en cartas, usando las cartas que escribía Duarte, las cartas que recibía Duarte, los documentos, los nombramientos, los documentos que había hecho Duarte, como el esbozo de la primera constitución, el himno, el primer himno a la patria que Juan Pablo Duarte escribió. Y además, ella va más allá. Ella transcribe y organiza los poemas de Juan Pablo Duarte. Ella estaba consciente de la obra de su hermano. Y ella, con una visión extraordinaria, sabía que si no era ella, la amanuense, la que a través de la memoria vicaria sumaba la memoria de Juan Pablo Duarte y la memoria que ella tenía de su vivencia, porque ella fue protagonista de esos hechos, eso se llama memoria vicaria, a afincarse en la memoria de otro, en lo que le cuenta a otro, para escribir una obra. Y finalmente, ella escribir como amanuense lo que Juan Pablo le dictaba y ser, luego que Juan Pablo muere, la albacea de esa obra. O sea, ella tiene un rol triple, pero no solamente eso. Cuando ella consolida esa obra, cuando ella plasma esa obra, ella se convierte en una protohistoriadora o, más específicamente, en una historiógrafa, la primera historiógrafa de la historia republicana del país. Entonces, la grandeza, la trascendencia de Rosa Protomártir Duarte y Díez, una preparación incierta, porque no hay registro de que tuviera en una escuela formal como tuvo Juan Pablo Duarte, que lo más probable que se benefició de los mismos profesores de manera autodidacta y de manera prácticamente, ¿cómo llaman esto? Activa, de regalo, voluntaria, que tuvo Juan Pablo Duarte y el resto de la familia. Por lo tanto, esta mujer tenía un gran dominio de la lengua, porque ahí está su escritura. Tenía un buen estilo literario, porque ahí están las ideas. Tenía ideas políticas bien claras. Incluso, quiero agregar, muchos pensaban que la obra y el pensamiento que Rosa plasma es toda proveniente del hermano, pero no. Si nosotros cogemos las cartas que Rosa le manda al presidente de la República, al presidente del ayuntamiento, al presidente del Congreso y a otros líderes, incluso a algunos de los trinitarios que quedaban, ya muerto Juan Pablo Duarte, ahí se ve la conciencia, el nivel, la estatura y el conocimiento político de una mujer que fue crítica con los directivos de la época, con los gobernantes de la época y que se constituyó
hasta su final en una guardiana de la dominicanidad, en una guardiana de las libertades públicas, y supo advertir en sus momentos cuando los gobernantes estaban violando los fueros patrios, cuando estaban violando la libertad del pueblo y cuando se estaban convirtiendo, como ella le llamó, traidores. Ella no le tembló el pulso para llamar incluso a presidentes de la República traidores. Wow. Entonces, una O mujer de sea, un carácter, una mujer de una trascendencia que yo considero que hay que valorarla muy bien cuando valoremos el resto de los aportes de la obra de todas las otras mujeres de la independencia, porque hay algunas que están muy sobrevaloradas y Rosa está todavía en deuda, o nosotros estamos en deuda con Rosa Protomártir Duarte Díez. wow. Doctor, se trató de hacer un gran homenaje el año pasado, cuando el bicentenario del nacimiento de Rosa no fue posible. Ya vamos a dejar eso atrás, pero ¿qué están haciendo los intelectuales conscientes en República Dominicana en relación a Rosa? Sabemos todos los aportes que usted ha hecho, junto con usted otros dominicanos importantísimos, incluyendo hasta actores de gran nivel, como el caso de Don Iván, por ejemplo, de Elsa. Sabemos todo lo que se ha hecho en su momento, aunque no ha tenido una difusión mayor que aquella de los que verdaderamente están interesados en mantenerse indagando y estudiando la historia, pero sé que ustedes no han cesado. ¿Me podría usted compartir en estos últimos minutos algo de lo último que se ha hecho en homenaje a Rosa Duarte? Y por favor, me gustaría que le dejara a usted una invitación a los jóvenes que nos estén viendo, para que el gusanito que tal vez le hemos sentado en este momento de curiosidad, para ellos saber un poquito más, salgan a indagar de esta gran mujer dominicana, que podríamos decir que ha sido víctima de tantas cosas, incluyendo el machismo lamentablemente, de nuestros ciudadanos. Sí, cierto. Mira, gracias a Dios, algunos advertimos a tiempo, desde el 2018, que se avecina el bicentenario. Y hubo un grupo de personas, entre ellos, como lo mencionaste, Iván García, Delta Soto, Emilia Pereira, muchos otros escritores que se sumaron a este reclamo, a este clamor de que se erigiera en su memoria un cenotafio. Y ya se logró. Esos reclamos, esos clamores llegaron incluso al oído de cuando era en su momento presidente electo, licenciado Luis Abinader, y inmediatamente ser presidente constitucional convocó, organizó una comisión para la celebración de ese bicentenario, que ya había pasado cuando asciende el presidente a su posición, pero que por motivo precisamente de las condiciones del país por la pandemia, nosotros nos planteamos que todo el año abierto, desde el 28 de junio del 2001, del 2000 hasta el 2001, corrida, se celebraran actos en conmemoración, en celebración de la vida, la obra y el legado de Rosa Protomártir. Entonces, el Instituto Duartiano acogió ese llamado. Fíjate, se reeditó la obra de Rosa Protomártir Duarte Díez y fue puesta en circulación el 24 de marzo en un acto bellísimo en el cual yo fui el orador principal presentando esta obra y resaltando la obra y el legado de Rosa Protomártir. Se emite botón para los miembros del Instituto Duartiano y los amigos y colaboradores. Y además, luego se apoyó el acto que tenía la comisión encabezada por la ministra de Cultura
para el domingo 30, el domingo 29 de marzo, en el cual fuimos en comisión, partiendo del Instituto Duartiano, con un coro, hicimos el izamiento de la bandera, cantamos el himno nacional y luego, de una manera simbólica, acompañamos a los restos o a la memoria de Rosa Duarte del Instituto Duartiano, que fue la última casa donde ella pernoctó, donde ella vivió, hasta el Panteón Nacional, el Panteón de la Patria, donde se levantó, se desvelizó el cenotafio de Rosa Protomártir Duarte y Díez. Es, para que la gente me entienda, como si fuera una tumba vacía, un monumento funerario a la memoria de ella, ante el cual el pueblo dominicano puede ir a rendirle tributo. Más que el cenotafio, que ya está, que el pueblo dominicano puede ir a visitarlo, nosotros hacemos un llamado a la juventud, a la intelectualidad, a los dominicanos conscientes, a que se aboquen a leer la obra de Rosa Protomártir Duarte y Díez, a buscar, a escudriñar. Yo he escrito más de 8 artículos en la prensa nacional. Tengo 2 ensayos escritos que lo pueden buscar en la web y que lo pueden encontrar en muchísimas instituciones. Y el poemario Martirio de una Rosa, que fue publicado, acogido gracias a el aporte, el respaldo de la Comisión Nacional de Efemérides Patria. Ese es un libro que a los estudiantes, que a cualquier dominicano se le dona. Usted va allá, lo pide, o a través de una institución, usted pide por carta y tiene la oportunidad de tener esa obra en las manos, en la cual, de una manera poética, sensible, humana, yo dibujo un retrato humano de Rosa Protomártir Duarte y Díez, esa inmensa dominicana por la cual, junto con su hermano, junto con los patriotas de la Trinitaria, tenemos una patria que se llama República Dominicana. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gotron. Y entonces, ¿usted qué sabía de Rosa Protomártir Duarte y Díez? De ahora en adelante ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa de no enseñarle a sus hijos, porque tenemos que predicar con el ejemplo. Rosa Duarte predicó con el ejemplo. Ella hizo su parte. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo para que República Dominicana sea un mejor país? Muchas gracias de nuevo, doctor Eduardo Gotron de Win. Como siempre, un inmenso placer tenerlo en Y Entonces. Rosa Duarte y Díez no tiene una tumba conocida, pero en esta mañana le hacemos renacer con esta ofrenda viva de amor y el reconocimiento sublime que le otorga la patria que ella ayudó a cristalizar. Hoy asistimos a este acto para llevar a cabo una justicia histórica y lo hacemos con gratitud. Develamos un cenotafio con el nombre de la más insigne mujer independentista y al hacerlo sentimos como si los crudos tormentos y dolores de su alma traspasaran nuestros corazones.